Rusia dice que está firmemente opuesta a cualquier alto al fuego temporal en su guerra con Ucrania, poniendo en duda el futuro del proceso de paz. Putin afirma que Rusia no se retirará de Ucrania ni cederá lo que les pertenece. Putin se niega a terminar la guerra porque en este punto Rusia se ha vuelto dependiente de la guerra para sobrevivir. A pesar de que Zelensky e incluso Trump llegaron a la mesa de negociaciones, Putin está dilatando y se niega a tener conversaciones de paz fructíferas. Incluso en Rusia, la gente está cansada de la guerra. Los oligarcas están frustrados ya que asumen la carga financiera, mientras que los rusos comunes luchan con el aumento de los precios de productos básicos como alimentos. Las bajas de guerra han alcanzado casi 1 millón y aún así la guerra continúa. La triste verdad es que Rusia simplemente no puede permitirse terminar la guerra. Rusia se ha convertido en una economía de guerra y si se logra la paz, todo indica que sufrirá un colapso económico posguerra que la destruirá. Para entender mejor esta idea, veamos estas razones por las que Rusia aún se mantiene en pie y por qué se ha colocado en una posición tan difícil. Primero está la mano de obra. Al inicio de la guerra, probablemente recuerdes los titulares sobre jóvenes rusos forzados a luchar en Ucrania, debido a las grandes pérdidas de tropas. Para mantener un ejército fuerte sin el servicio militar obligatorio, Rusia introdujo contratos militares voluntarios. Estos contratos brindan salarios elevados y beneficios extras, convirtiendo al servicio militar en una de las mejores opciones profesionales. Para muchos jóvenes con pocas esperanzas de un futuro estable, unirse al ejército se ha vuelto una manera de mejorar sus vidas, mantener a sus familias y ganar respeto en sus comunidades. En Moscú, un soldado recién firmado recibe un bono único de 1.9 millones de rublos, que es aproximadamente 21.783 más o menos. Su salario mensual comienza en 210.000 rublos, o 2.407, lo que suma más de 5.2 millones de rublos, o 59.616 por año. Comparado con el salario mensual promedio de Rusia de 73.000 rubles, o 837 dólares, los soldados contratados ganan mucho más. Estos altos salarios han facilitado a Rusia la contratación de soldados. En 2024, más de 440.000 soldados se inscribieron, un 107% más que la meta del gobierno. Las oficinas militares en todo el país están repletas de solicitudes, ya que muchos se enlistan para obtener estabilidad financiera, vivienda, atención médica y otros beneficios a cambio de un servicio prolongado. El nuevo plan de reclutamiento del Kremlin es una jugada astuta. Al ofrecer salarios atractivos, fomentan el alistamiento voluntario, evitando la reacción negativa que enfrentaron en 2022 al intentar obligar a las personas a ingresar al ejército mediante la conscripción. Este enfoque motiva a los soldados con un pago justo y proporciona estabilidad financiera a sus familias. Con más voluntarios, Rusia puede enfocarse en entrenar y equipar a sus tropas, en vez de lidiar con reclutas renuentes. Este cambio también ha generado oportunidades imprevistas para los que se quedan atrás. Las economías locales en regiones pobres como Siberia se transforman debido a que miles de hombres se van a luchar y las empresas ofrecen salarios más altos para atraer empleados. Este cambio ha contribuido al crecimiento económico de Rusia, con un aumento del Producto Interno Bruto del 4% en el segundo trimestre de 2024. Sin embargo, es esencial señalar que este crecimiento está impulsado en gran medida por la producción militar, lo cual puede no ser sostenible a largo plazo. Ahora, Rusia es el país más sancionado del mundo. Y aún así, este año su economía está destinada a crecer más rápido que todas las economías avanzadas, según el Fondo Monetario Internacional. Gracias al crecimiento económico, el Banco Mundial ha clasificado a Rusia como un país de altos ingresos. Otras industrias como manufactura, agricultura y construcción también han aumentado salarios por la reducción de mano de obra. Esto mejora el poder de negociación y el salario de los trabajadores. Sin embargo, este impulso económico podría ser temporal. Si la guerra se detiene, miles de soldados volverían a un mercado laboral que no puede sostenerlos, lo que llevaría al desempleo y al enojo. Muchos veteranos requerirían atención médica costosa y asistencia económica por lesiones o problemas de salud mental, aumentando la presión sobre el gobierno. Por muy buenos que parezcan los beneficios de la guerra, como el crecimiento económico y el orgullo nacional, si Rusia hace las paces, todo podría desmoronarse. El país enfrentaría grandes retos, como generar empleos y financiar programas sociales, lo que podría causar inestabilidad. Por ahora, mantener la guerra puede parecer la opción más fácil, aunque tenga un alto costo. La clase trabajadora también está experimentando una situación inusual. Dado que muchos hombres se han unido al ejército, hay menos personas disponibles para empleos regulares. Esto ha obligado a los empleadores a aumentar los salarios para atraer trabajadores, lo que ha sido una rara victoria para los rusos comunes. A su vez, la guerra ha generado una alta demanda de suministros militares como armas, vehículos y municiones. Las fábricas trabajan incesantemente para satisfacer la demanda y requieren más personal. Esto ha resultado en aumentos salariales, más empleos y desempleo en niveles históricos. Profundizaré en breve.
El aumento salarial en los puestos mejor remunerados parece beneficioso para los trabajadores, pero conlleva un costo oculto, la inflación. Para diciembre de 2024, la inflación alcanzó el 9%, encareciendo las necesidades cotidianas como la comida, la ropa e incluso la gasolina. Aunque los precios están subiendo, los salarios han crecido aún más rápido, lo que significa que muchos trabajadores están viendo aumentar sus ingresos reales. Los economistas están preocupados porque, aunque los salarios están subiendo, los trabajadores no se están volviendo más productivos, lo que sugiere que esta situación no durará para siempre. Esta discrepancia podría generar una burbuja económica que al estallar causaría problemas futuros. Aunque el aumento salarial pueda parecer una victoria para los trabajadores, está creando efectos secundarios más allá de los cheques de pago. El mercado laboral de Rusia está sintiendo la presión, mientras las empresas se apresuran a llenar los puestos dejados vacantes por los soldados que se van. Para diciembre de 2023 existían 2.3 millones de ofertas laborales a nivel nacional. Con tantos empleos disponibles y menos trabajadores para ocuparlos, las empresas han tenido que aumentar los salarios para atraer empleados. En el último año, los salarios del sector privado han aumentado entre un 8% y un 20% según la industria. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo ha bajado a solo el 2.9%, la más baja que ha sido nunca. Esto evidencia la creciente intensidad en la competencia por trabajadores. La enorme escala de la guerra en Ucrania ha empujado a Rusia a una economía de guerra, con un gasto masivo en defensa y producción militar. Aunque esto ha tensionado al país en general, ha creado oportunidades inesperadas para la clase trabajadora. Entre 2023 y mediados de 2024, unas 600.000 personas se incorporaron a las fábricas de defensa, elevándola a 3.8 millones. No obstante, aún faltan 160.000 trabajadores en las plantas militares, evidenciando la alta demanda de mano de obra. Las empresas están ofreciendo mejores salarios y ampliando el reclutamiento para atraer trabajadores, brindando a los rusos más opciones laborales y sueldos de los que han visto en años. No obstante, la falta de mano de obra ha forzado a Rusia a depender considerablemente de trabajadores migrantes para mantener su economía. En Volgogrado, se intentó prohibir a los migrantes trabajar en construcción, pero las empresas respondieron rápido, revirtiendo la prohibición. Esto destaca cómo la guerra ha transformado la economía rusa, reclutando jóvenes para el ejército y dependiendo de migrantes para cubrir los puestos vacantes. Podrías estar pensando, este aumento en los empleos y los salarios se siente como una victoria para muchos trabajadores, ¿verdad? Sin embargo, tiene fecha de caducidad. Al finalizar la guerra, la demanda de suministros militares y los contratos gubernamentales que mantienen activas estas fábricas se reducirán. Las fábricas que operan sin parar podrían desacelerar o cerrar, llevando a despidos y reducción salarial. Esto dejaría a muchos trabajadores luchando para llegar a fin de mes, sintiéndose enojados y frustrados con el gobierno. La guerra de Rusia en Ucrania ha presionado enormemente el presupuesto del país, forzando al gobierno a buscar nuevas formas de recaudar fondos. Una de las principales medidas ha sido aumentar los impuestos a las grandes empresas. En 2023, Rusia introdujo un impuesto extraordinario sobre las empresas con ganancias anuales superiores a 1.000 millones de rublos. Este impuesto tenía como objetivo recaudar cerca de 300.000 millones de rublos, aproximadamente 5.300 millones de dólares, para ayudar a financiar la guerra. Mientras que los rusos comunes también sienten el dolor económico, los más ricos soportan la mayor parte de estos nuevos impuestos. El mensaje del gobierno es contundente: ni los más adinerados escapan a los costos bélicos. Esta noche, la administración de Biden dice que quieren que Vladimir Putin y las personas a su alrededor sientan la presión en una nueva ronda de sanciones. La Casa Blanca hizo el anuncio mientras apretaban el lazo económico alrededor del cuello de más oligarcas rusos y sus familias. Las sanciones occidentales han complicado las cosas para los oligarcas rusos, los empresarios ultra ricos que controlan gran parte de la economía nacional. Las sanciones incluyen congelamiento de activos, exclusión de sistemas bancarios internacionales y prohibición de hacer negocios en Europa y Estados Unidos unidos. Consecuentemente, los multimillonarios rusos perdieron acceso a mercados globales y luchan por mantener su riqueza. El impacto ha sido enorme. Solo en 2022, los oligarcas más ricos de Rusia perdieron casi 95.000 millones combinados. Eso es un promedio de 330 millones perdidos cada día desde que comenzó la guerra. Las fortunas de algunos oligarcas famosos se han reducido drásticamente. Roman Abramovich, ex dueño del Chelsea Football Club y uno de los multimillonarios más conocidos de Rusia, perdió el 57% de su riqueza en 2022, cayendo dólares, 7.8 mil millones. Abramovich, debido a sus estrechos lazos con el Kremlin, fue uno de los primeros sancionados por el Reino Unido. Congelaron sus activos en el Reino Unido, privándolo de gran parte de su riqueza internacional. Gennady Timoshenko, amigo cercano de Vladimir Putin y figura clave en el sector energético, vio su fortuna caer un 48%, dejándolo con dólares, 11.800 millones. Los negocios de Rusia, que dependen del petróleo y el gas, se han visto perjudicados por la reducción de las compras de energía por parte de Europa y las dificultades para mover dinero a nivel internacional. Suleiman Kerimov, aliado de Putin,
perdió el 41% de su fortuna, quedando con un patrimonio neto de 9.000 millones de dólares. Sus activos fueron congelados y el bloqueo de los mercados occidentales ha impactado severamente sus inversiones. No obstante, no todas las industrias han sido impactadas de la misma manera. Algunos oligarcas, sobre todo los involucrados en la producción militar, están prosperando a pesar de la desaceleración económica general. Los oligarcas con inversiones en la industria armamentística se benefician de la guerra. Mientras Rusia invierte en su ejército, estas empresas obtienen más contratos gubernamentales y experimentan una mayor demanda de sus productos. Esto les ha ayudado a protegerse de los problemas económicos más amplios. Algunos oligarcas rusos han intentado eludir las sanciones trasladando sus negocios a otros países. Pero no es fácil. Es costoso y arriesgado, como en el caso de Gazprom. Antes era un importante actor en el mercado energético europeo, pero ahora debe buscar nuevos clientes en Asia y vender su gas a precios más bajos. Empresas dependientes de socios occidentales también buscan nuevas formas de generar ingresos. Aunque los oligarcas son ricos y poderosos, las sanciones están dificultando que mantengan su riqueza. Mover negocios al extranjero podría evitar sanciones, pero implica altos costos y riesgo significativo. Aunque los oligarcas estén perdiendo dinero, probablemente no desafiarán a Putin. A lo largo de los años, él se ha asegurado de su lealtad. Han ligado su fortuna al gobierno, dependiendo de él para conservar su riqueza. Los oligarcas que han criticado al Kremlin en el pasado han enfrentado severas repercusiones, como el exilio forzado o incluso la cárcel. Esto ha intimidado a otros al silencio. Aunque muchos oligarcas pueden estar descontentos con cómo van las cosas, no tienen el poder ni el valor para enfrentarse a Putin. Los problemas económicos de los oligarcas también explican por qué Rusia continúa la guerra en Ucrania. Finalizarla sería muy costoso. Dinero necesario para reconstruir el ejército y arreglar la economía. Para pagar esto, el gobierno podría gravar aún más a los oligarcas, lo que los perjudicaría aún más. Además, tras el fin de la guerra, los oligarcas podrían buscar más poder, sacudiendo el sistema político. Por ende, el Kremlin busca equilibrar los costos bélicos con la estabilidad interna. Los pensionistas rusos enfrentan grandes desafíos debido a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Muchos pensionistas en Rusia tienen ingresos fijos, por lo que su dinero ya no rinde igual que antes. Esto los vuelve muy vulnerables a los aumentos de precios por la inflación. Para los pensionistas, los artículos esenciales como alimentos, medicinas y servicios públicos se han encarecido significativamente. Como resultado, muchos pensionistas luchan para pagar incluso lo básico para sobrevivir. Por ejemplo, el verano pasado, el precio de los huevos aumentó un 42%. Este es solo un ejemplo de cómo el costo de los bienes cotidianos ha aumentado drásticamente. Otros artículos de los que dependen los pensionistas, como plátanos, tomates y papas, también vieron aumentos de precios similares. Esto dificulta que las personas con ingresos fijos lleguen a fin de mes. Aún más difícil es que los pensionistas no tienen flexibilidad para ganar más dinero y enfrentar los costos crecientes. No pueden conseguir fácilmente otro trabajo o pedir un aumento como podría hacer alguien de la clase trabajadora. Muchos pensionistas se ven forzados a recortar necesidades o elegir entre comprar comida o medicamentos esenciales. Esto les ha generado mucho estrés y dificultades. El Kremlin sabe que los pensionistas en Rusia están luchando mientras el costo de vida sigue aumentando. En las ruedas de prensa, los funcionarios mencionan la dificultad de los jubilados para pagar artículos básicos como los huevos, que simbolizan los problemas económicos del país. Pero solo hablar sobre el problema no lo resuelve. Esto muestra que al gobierno le preocupa que la situación pueda llevar a protestas o disturbios políticos. Un buen ejemplo ocurrió en 2018, cuando el gobierno intentó aumentar la edad de jubilación. Esta medida provocó protestas tanto de los jubilados como de la clase trabajadora, que temía enfrentar recortes similares en el futuro. Las protestas masivas demostraron la capacidad de organización y expresión de los jubilados. Aunque el gobierno logró impulsar las reformas, la reacción de los jubilados, un grupo poderoso, fue una clara advertencia. Si la inflación sigue aumentando y sus pensiones no pueden mantenerse al día, es muy probable que vuelvan a protestar. Esto podría crear una seria inestabilidad para el gobierno. Para apaciguar la situación, el Kremlin podría plantearse incrementar las pensiones. Esto ayudaría a los jubilados a mantenerse al día con la inflación y aliviar sus dificultades financieras. Pero esto costaría más dinero al gobierno, y su presupuesto ya está bastante ajustado por la guerra. El gobierno necesitaría encontrar fondos para financiar los aumentos de las pensiones. Una opción es gravar más a los ricos, como los oligarcas. Otra es aumentar los impuestos a la clase trabajadora. Ambas opciones pueden parecer buenas ideas, pero conllevan riesgos. Si se grava en exceso a los oligarcas, podrían oponerse al gobierno. Si los impuestos suben para la clase trabajadora, podría deshacer las ganancias económicas durante la guerra y causar resentimiento. Otra alternativa es redistribuir la riqueza gravando los ingresos. Esto implicaría tomar una porción de las ganancias de los trabajadores para ayudar a los jubilados. Esto podría generar tensiones entre trabajadores y jubilados. Si los trabajadores sienten que pierden para mantener a los jubilados, podría aumentar el descontento.
Las protestas de los pensionistas resaltan por qué a Rusia le resulta difícil simplemente poner fin a la guerra. YouTube acaba de lanzar un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página de inicio con menos de 1000 vistas, como este. Si alguna vez has pensado en iniciar un canal de YouTube o un canal sin mostrar tu rostro como este, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Aunque eso no significa que todos deberían empezar un canal. YouTube está pagando a los creadores millones todos los días y está impulsando a los canales más nuevos y pequeños ahora más que nunca. Pero estoy seguro de que muchos de ustedes tienen dudas sobre cómo iniciar y hacer crecer un canal. Constantemente recibimos preguntas por correo electrónico de nuestros seguidores. Por eso hemos decidido poner todos nuestros consejos de YouTube en un solo campamento de entrenamiento completamente gratis. Si te interesa crear tu propio canal de YouTube, inscríbete en este campamento de entrenamiento haciendo clic en el enlace en la descripción o en la pantalla. Inscríbete ahora porque el campamento de entrenamiento, a diferencia de los videos de YouTube, es como una llamada de Zoom limitada a solo 100 personas. Ok, volvamos al video. Si la guerra se detiene, el gobierno aún enfrentará enormes desafíos económicos. Necesitará fondos para la reconstrucción posguerra y para afrontar los efectos económicos. Esto podría implicar más recortes a las pensiones o mayores impuestos, dificultando aún más la vida de los jubilados. El gasto bélico ha sido crucial para la economía rusa durante años, por lo que su desaparición repentina preocupa enormemente al Kremlin. El fin de la guerra en Ucrania probablemente provocaría una grave crisis económica en Rusia, lo que generaría desafíos que el Kremlin quiere evitar. Una de las mayores preocupaciones para Rusia es el fin repentino del gasto en defensa, que se ha vuelto vital para su economía durante el conflicto. En 2025, Rusia planea aumentar su presupuesto de defensa en un 25%, asignando 13.5 billones de rublos, alrededor de 145.000 millones, lo que representa el 6.3% de su Producto Interno Bruto. Este es el mayor porcentaje de gasto en defensa desde la Guerra Fría. Una inversión tan grande respalda varios sectores, incluyendo la fabricación de equipo militar como tanques, armas y municiones. Si la guerra termina, Rusia enfrentaría un fuerte recorte en el gasto militar. Muchas fábricas que ahora producen a máxima capacidad suministros militares, de repente reducirían su ritmo o cerrarían completamente. Este cambio ocasionaría una pérdida masiva de empleos, sobre todo en las industrias de defensa. Previo a la guerra, la tasa de desempleo en Rusia era muy baja, de solo 2.3% en octubre de 2024. Con muchos trabajadores empleados ahora en trabajos relacionados con la defensa, su desplazamiento repentino podría aumentar las tasas de desempleo, lo que llevaría a una mayor competencia por los empleos disponibles. Esto podría presionar a la baja los salarios, ya que mucha gente busca empleo en un mercado laboral ya ajustado. Una reducción salarial empeoraría el nivel de vida de muchos rusos, especialmente aquellos que ya enfrentan bajos ingresos. La clase trabajadora, que gozó de relativa estabilidad durante la guerra, ahora enfrentaría graves problemas económicos. Esto podría generar frustración, posiblemente provocando protestas y descontento público. Tal agitación desafiaría la autoridad del Kremlin y complicaría la gobernabilidad, dificultando que el gobierno mantenga el control. La situación se complica aún más por la decisión del Banco Central ruso de mantener las tasas de interés altas, alrededor del 20% durante el conflicto. Las altas tasas de interés han controlado efectivamente la inflación, pero han desalentado la inversión en la economía civil. Esto ha impedido el crecimiento e innovación en otros sectores. Una vez que termine la guerra y disminuyan los gastos de defensa, habría un vacío en la economía, creando una economía estancada. El estancamiento económico y las altas tasas de interés dificultarían la vida de empresas y consumidores. Las altas tasas de interés podrían desalentar a las empresas a expandirse o iniciar nuevos proyectos debido a los elevados costos de endeudamiento. Simultáneamente, los consumidores podrían tener más dificultades para pagar bienes y servicios debido a la reducción de sus salarios y la creciente incertidumbre laboral. La negativa del Kremlin a poner fin a la guerra se debe, en parte, a querer evitar estas secuelas económicas. El sector de defensa se ha vuelto crucial para la economía rusa, y cualquier cambio abrupto en su financiamiento podría tener amplias repercusiones. El gobierno enfrenta un desafío difícil, gestionando la transición a una economía en tiempos de paz, mientras aborda los problemas sociales que conlleva tal cambio. La transición de la guerra a la estabilidad es compleja, y la presión financiera es cada vez más evidente. El Banco Central de Rusia enfrenta desafíos significativos manejando la economía del país, dada la actual situación de conflicto, con tasas de interés fijadas en 21% anual. Estas altas tasas, vigentes desde fines de 2024, buscan controlar la inflación, que rondó el 10% a inicios de 2025. El Banco Central busca controlar el aumento de precios de bienes y servicios, enfrentando decisiones complejas en el proceso.
Un problema principal de las altas tasas de interés es que encarecen los préstamos. Las altas tasas de interés desalientan a las empresas de solicitar préstamos para expandirse o emprender nuevos proyectos. Esto ocasiona que las empresas pidan menos préstamos para expandirse, lo que desacelera la inversión. La economía se vuelve más dependiente del gasto militar para mantenerse en marcha, en lugar de crecer a través de nuevas actividades empresariales. Mirando hacia adelante, el Banco Central proyecta que la inflación disminuirá con el tiempo. Para 2025 se espera que la inflación caiga a un rango de 4.5% a 7.7% y alcanzar el objetivo de 4.0% para 2026. El Banco Central planea mantener las tasas de interés entre el 17% y 20% para lograr esto. Otro desafío que enfrenta la economía rusa es la amenaza de estanflación. La estanflación es una situación donde la economía no crece, pero los precios continúan aumentando. Rusia presenta signos de estanflación, con inflación superior al 9% y un crecimiento económico impulsado principalmente por el alto gasto gubernamental en el ejército. Se espera que Rusia reduzca sus gastos al finalizar el conflicto. Elvira Nabiullina, la gobernadora del Banco Central de Rusia, ha recibido elogios por manejar la economía durante tiempos difíciles, especialmente con las sanciones occidentales y la presión inflacionaria. Sin embargo, tras el fin del conflicto, deberá tomar decisiones más difíciles al buscar equilibrar el crecimiento económico y el riesgo de mayor inflación. La política monetaria del Banco Central es un delicado equilibrio. Las altas tasas de interés controlan la inflación, pero suprimen la inversión y dificultan el crecimiento empresarial. Tras el fin del conflicto, el gobierno probablemente reducirá sus gastos, lo que podría aumentar el desempleo y mantener la inflación. La habilidad de la gobernadora Nabiullina para enfrentar estos retos será crucial para dar forma a la economía rusa en el futuro próximo. Cuando la guerra en Ucrania termine, Rusia enfrentará numerosos problemas internos que podrían sacudir al país. La guerra ya ha alterado significativamente la economía rusa, y finalizar el conflicto podría crear una situación caótica que deshaga gran parte del progreso logrado por el país en los últimos años. A lo largo de la guerra, Rusia ha invertido enormes sumas de dinero en su ejército. Pero al terminar la guerra, es probable que el gobierno reduzca el gasto en defensa. Esto significa que muchas de estas fábricas cerrarán y miles de trabajadores podrían perder sus empleos. Este cambio repentino de bajo desempleo a desempleo masivo golpeará fuertemente a las personas, especialmente en lugares como Siberia y el Cáucaso, donde las familias ya están luchando con el aumento de precios e inflación. Para muchos trabajadores, el fin de la guerra podría ser un desastre. Con la reducción de los gastos de defensa, los empleos que han sostenido a los trabajadores desaparecerán, dejándolos sin sustento para ellos y sus familias. Esto podría provocar enojo y frustración generalizados, con personas protestando en las calles para exigir cambios. Otro gran problema que Rusia enfrentará tras la guerra será determinar qué hacer con los veteranos que regresen a la vida civil. Durante el transcurso de la guerra, se ha enviado a un gran número de soldados a luchar, y muchos de ellos se han acostumbrado al salario y los beneficios que vienen con estar en el ejército. Retomar la vida normal será difícil para ellos, sobre todo si hay pocas oportunidades laborales esperándolos al volver a casa. Para ayudar, el gobierno ha intentado apoyar a los veteranos con programas especiales. En 2023, aproximadamente 8.500 veteranos y sus hijos ingresaron a la universidad mediante una cuota especial. Esto se hizo para ayudarles a educarse e integrarse en la sociedad después de la guerra. Pero no todos los veteranos podrán aprovechar estos programas. Sin suficiente apoyo, algunos veteranos podrían sentir que el gobierno los ha olvidado. Esto podría provocar ira y frustración, especialmente si no logran encontrar trabajo, recibir atención médica apropiada o los beneficios prometidos durante la guerra. Los desafíos de reintegrar a los veteranos son una gran parte de la recuperación post-guerra de Rusia. Si el gobierno no es cauteloso, los veteranos podrían volverse una fuente de inestabilidad, obstaculizando el progreso del país tras la guerra. El Kremlin enfrenta un dilema respecto a la guerra en Ucrania, con riesgos significativos, tanto en continuarla como en terminarla. Por un lado, prolongar la guerra está causando problemas económicos, pero por otro, detenerla podría llevar a un colapso económico inmediato y disturbios sociales. Esto se debe a que la guerra afecta la economía, el poder político y la necesidad de cambios a largo plazo en Rusia, los cuales están vinculados a la continuación o fin del conflicto. Mantener la guerra no solo requiere estrategia militar, sino también satisfacer a los partidarios clave. El ejército y la clase trabajadora, dos grupos que apoyan al gobierno, se han beneficiado de la guerra. Los soldados están bien pagados y sus familias reciben beneficios, lo que los mantiene leales. Los salarios de los trabajadores han aumentado por la escasez de mano de obra debido a la guerra. Esto ha generado una falsa estabilidad en la que el gobierno se apoya para mantener el control. Si la guerra termina, los soldados perderían su buen salario y los trabajadores verían disminuir sus ingresos debido a la reducción de los gastos de defensa.
Esto podría generar descontento y protestas, desafiando el control del gobierno sobre el poder. Aunque la guerra genera lealtad y beneficios económicos para algunos, concluirla podría desestabilizar al gobierno. Un cese abrupto del gasto militar afectaría la economía al eliminar el estímulo artificial de la economía de guerra. Esto podría causar una recesión, desempleo e inflación elevados. La necesidad de reformas económicas a largo plazo complica aún más la decisión del Kremlin. Para estabilizar la economía tras la guerra, Rusia necesitaría invertir en industrias civiles, reconstruir infraestructura y reducir el gasto militar. No obstante, estas reformas necesitarían una apertura que podría socavar el poder de Putin. Los oligarcas ricos que perdieron patrimonio durante la guerra podrían pedir cambios políticos a cambio de apoyar estas reformas. Esto podría provocar un cambio de poder en Rusia, debilitando al Kremlin. Además, los intentos de reforma enfrentarían oposición de grupos dentro del gobierno y el ejército que se benefician del status quo. Finalizar la guerra también perjudicaría a los rusos. La inflación, ya problemática durante el conflicto, posiblemente se agravaría con la continua devaluación del rublo. Esto perjudicaría a los pensionistas y a aquellos con ingresos fijos, ya que su dinero compraría menos. El gobierno tendría que encontrar formas de aliviar el impacto, como aumentar los pagos de pensiones o subsidiar bienes básicos. Estas medidas requerirían más gasto gubernamental, presionando aún más el presupuesto. La clase trabajadora, con salarios bajos y precios altos, podría demandar más ayuda gubernamental, lo que empeoraría la economía. A largo plazo, la economía de Rusia tendría que cambiar completamente para recuperarse de la guerra. Esto implicaría desviar recursos del sector militar a las industrias civiles, reconstruir la infraestructura y atraer inversión extranjera. Pero las sanciones del oeste y la pérdida de negocios extranjeros hacen esto difícil. Reconstruir la economía requeriría un fuerte liderazgo político y decisiones difíciles, como reducir el poder del ejército, que ha aumentado durante la guerra. Las elecciones del Kremlin también se complican por los riesgos políticos de terminar la guerra. El ejército, beneficiado por el conflicto, podría oponerse a recortes en defensa o pérdida de influencia. La clase trabajadora, enfrentando dificultades económicas post-guerra, podría volverse descontenta si sienten que el gobierno no los ha protegido. Los oligarcas ricos que perdieron dinero en la guerra podrían demandar más poder político, provocando un cambio en la estructura de poder rusa. Todos estos factores dificultan que el Kremlin termine la guerra sin causar inestabilidad política y económica.